recuperando lo perdido. Y es que hay cosas en nuestra vida que muchas veces hemos perdido y muchas veces no nos hemos dado cuenta ni en qué momento, ni nos hemos dado cuenta el por qué lo perdimos. Y hoy quiero compartir esta palabra, pues estoy seguro de que Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Dios quiere que recuperemos muchas cosas hermosas que de pronto muchos han perdido, como nuestra relación con Dios. Quizás hoy en día no oras como orabas antes. Quizás hoy en día te cuesta alabar a Dios como lo alababas antes. La felicidad poco a poco se ha ido apartando de tu vida, y por más que tratas de ser feliz, sientes que lo has perdido. Y hoy quiero contarte una historia que está en la palabra de Dios, y quiero a través de esta palabra enseñarte lo que Dios habló a mi vida. Y quiero que vamos a la palabra de Dios, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Me dicen amén cuando estén allí. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha y el agua, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo frotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En esta historia de hoy podemos ver un grupo de estudiantes en compañía de su maestro Eliseo. Un grupo de jóvenes que, al ver cómo día tras día más el lugar en lo que ellos habitaban se hacía estrecho, tuvieron una necesidad, tuvieron una visión. Y dice la palabra de Dios que ellos corrieron donde el profeta y empezaron a expresarle la visión que habían tenido. Y es que ellos querían extenderse. Lo primero que yo veo en esta historia es que un grupo de jóvenes tiene una visión, tiene un sueño, tiene un deseo, y es ampliar el territorio donde ellos estaban. Ellos querían tener un lugar mucho más cómodo, pero también querían un lugar donde pudieran llegar más estudiantes con el deseo de conocer más de Dios. Y algo que me llama la atención en esta historia es que cada vez que Dios te da una visión, es porque Dios quiere que tú crezcas. ¿A cuánto les agrada saber eso? Pero cada visión, cada visión trae un proceso. ¿Cuánto lo creen? Y que en ese proceso es necesario que usted esté aferrado de la mano del Señor. Yo veo que estos jóvenes tienen esta visión porque hay una necesidad en su casa, hay una necesidad en el lugar donde ellos están. Y normalmente una visión nace de una necesidad. Cuando hay una necesidad, muchas veces Dios nos incomoda. ¿Para qué? Para que nuestra visión sea amplia. Muchas personas en medio de la necesidad se han dado cuenta de muchas cosas que pueden hacer. ¿Pero por qué? Porque la necesidad los impulsó a hacer lo que ellos pensaron que nunca iban a poder lograr. Por eso Dios, en su infinita misericordia, por eso a veces nos incomoda.
Por eso a veces nos inquieta. ¿Por qué? Porque Él quiere que tu visión día tras día se extienda, día tras día crezca. Dios no quiere que tú te conformes con poco. Dios quiere que tú siempre sueñes más y más. Por eso Dios muchas veces te incomoda, porque Dios no quiere que tú estés ahí sentado cómodo con lo poco que tienes. Dios te quiere bendecir más. Por eso Dios, en su infinita misericordia, nos incomoda. A veces pasamos por momentos difíciles y Dios los permite. ¿Para qué? Para que nuestra mirada se ponga en Él y nuestra visión sea amplia. ¿Cuántos anhelan crecer en Dios? ¿Cuántos anhelan crecer en Dios? Dios quiere que tú crezcas. Por eso muchas veces te incomoda. Por eso muchas veces te desafía a más. A veces cuando todo está sencillo nos relajamos y no pensamos en crecer, sino que queremos estar allí. En estos jóvenes sucedió algo, y era que el lugar donde ellos estaban se hizo estrecho, se hizo incómodo, y eso los desafió a soñar en algo mucho más grande. Pero esta visión tiene algo tremendo, y es que cuando los jóvenes ven la visión, lo primero que hacen es consultar al profeta. Ellos no tomaron una decisión en sus fuerzas. Dice la Biblia que apenas ellos tuvieron la visión, dice el versículo 2, que ellos fueron donde el profeta le dijeron: vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y el profeta les dijo: anda. No sé si usted entiende, pero en la antigüedad es importante entender que el profeta representaba el respaldo y la palabra de Dios. El profeta representaba la dirección de Dios. Y cada visión que tú tienes que consultarla a Dios para que esa visión sea direccionada y respaldada por Dios. Pues cuando tu visión es respaldada y direccionada por Dios, estoy seguro que es una visión que traerá bendición y paz a tu vida. ¿Cuántos les alegra saber eso? Gloria a Dios. Pero algo tremendo que veo en esta historia es que ellos tienen la visión, consultan con el profeta les dice que vayan, pero uno de ellos ve una necesidad mayor. Y dice el versículo 6 que uno de ellos se devolvió y le rogó al profeta para que fuera con ellos. No sé si usted entiende esta parte de esta historia, pero estos estudiantes anhelaban no solamente una respuesta de Dios, sino que anhelaban caminar con Dios. ¿Y cuántos quieren caminar con Dios? El caminar con Dios produce en nosotros paz, produce en nosotros bendición. El caminar con Dios no nos garantiza que de pronto no vamos a pasar por dificultades, pero sí nos garantiza que vamos a tener victoria. ¿Cuántos lo creen? Por eso tú tienes que anhelar la dirección, la respuesta de Dios. Pero más que eso, tú tienes que anhelar y rogar todos los días para que la presencia de Dios se haga vida en tu vida. Recuerdo cuando leía esto, recuerdo en alguna ocasión cuando Moisés andaba con el pueblo, que Dios le dice a Moisés y le dice: yo les voy a entregar la tierra que les prometí. Pues Dios es un Dios que cumple palabra. Pero dice que el pueblo se había vuelto tan de duro corazón que Dios le dice a Moisés, le dice: yo les voy a entregar la tierra que les prometí, pero un ángel irá con ustedes. Yo ya no iré con ustedes porque su corazón es duro, porque ustedes son rebeldes. Yo ya no iré con ustedes. Yo les cumpliré, pero yo ya no iré con ustedes. Y Moisés empezó a clamar, empezó a decirle: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y yo veo algo bien tremendo, y es que es preferible estar en un desierto, pero con la presencia de Dios, que estar lleno de bendiciones, pero sin la presencia del Señor. Porque el que trae la verdadera paz, el que trae la verdadera bendición, es la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen y cuánto le dan un aplauso al Señor? Hoy en día hay personas que andan detrás de la bendición, andan detrás de las migajas, y se les olvida que lo más importante en la vida del ser humano es la presencia del Señor. Por eso en esta historia, este joven, dice literalmente, este joven le rogó al profeta para que fuera con ellos.
Hoy en día muchos de los que decimos amar a Dios, primero, tenemos visión, pero no la consultamos con Dios. Y segundo, no nos importa si Dios está o no está con nosotros. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en nuestras fuerzas, tomamos decisiones en nuestra ira, tomamos decisiones en nuestras emociones. Y por eso muchas veces, por temporadas pequeñas, está feliz, pero esa felicidad se la lleva el viento. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te ofrece, lo que tú persigues, es pasajero. Pero la presencia del Señor permanece para siempre con aquellos que le anhelan, con aquellos que le aman. ¿Cuántos creen y cuántos anhelan andar en la presencia del Señor? Es preferible estar en un desierto, pero con la provisión de Dios. Yo he visto cantidad de personas que tienen lo que quizás usted ha soñado: grandes mansiones, carros de alta gama, reconocimiento en cualquier lugar. Pero muchas de estas personas han expresado, han escrito y en entrevistas han hablado de que cambiarían todo eso por sentirse amados, que cambiarían todo eso por sentirse llenos de paz. Aquí en Colombia hubo un empresario, hace pocos días murió, uno de los más grandes empresarios que ha tenido Colombia. Tenía de todo, pero había una necesidad en él. Tenía de todo y en algún momento él expresó, él dijo: yo cambiaría mucho lo que tengo solo por el deseo de poder caminar. Muchos de nosotros que tenemos lo más importante, que es la presencia del Señor, queremos cambiar la presencia por andar buscando migajas. Se nos olvida que es mejor lo poco, como el temor de Dios, que el gran tesoro donde hay turbación. Hoy en día muchas personas se han desviado del camino, se han desviado de su propósito. ¿Por qué? Porque en vez de caminar bajo la presencia del Señor, se han dejado desviar por deseos que el mundo está ofreciendo. Y usted dirá: pastor, pero es que tener plata no es malo. No, tener plata no es malo. Lo malo es cuando tú pones la plata por encima de Dios. Lo malo es cuando tú pones tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Dios quiere transformar, Dios quiere hacer grandes cosas. Y hoy en día muchas personas han perdido esa relación con Dios, porque han cambiado su intimidad con Dios por cosas que en algún momento se van a acabar. Hoy se le llama bendición solamente a lo material, pero hay bendiciones mucho más grandes que lo material. Bendiciones como la salvación, bendiciones como la salud, bendiciones como la familia. Hay personas que han cambiado todo eso solo por detrás de cosas materiales. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer grandes cosas, pero para eso es importante que tú entiendas que la verdadera voluntad de Dios es que tú permanezcas con Él, pues Él es el único que sabe lo que verdaderamente te conviene a ti. ¿Cuántos lo creen y le dan un aplauso al Señor? Si tú quieres que tu visión, tu sueño se lleve a cabo y sea de bendición para tu vida, es importante siempre contar con la dirección de ¿quién? Estos jóvenes nunca hicieron nada sin el respaldo de Dios. Primero consultaron a Dios y luego le dijeron: ve y camina con nosotros, ve y acompáñanos. Estos jóvenes desearon caminar en la compañía de Dios. Es importante resaltar que en estos jóvenes no había ni rivalidad ni división. En ellos había una unidad y un sentido de pertenencia por la obra de Dios. El lugar donde ellos estaban era un lugar de congregación, era un lugar donde los profetas eran preparados. Y si usted detalla la palabra, dice: vamos y cada uno va a tomar un árbol, cada uno va a tomar una madera y todos vamos a construir. Es importante entender
que para que haya un verdadero mover de Dios, para que el Señor nos ayude, nosotros tenemos que dejar el egoísmo a un lado, la rivalidad a un lado y entender que lo que verdaderamente va a traer bendición a nuestra vida, a nuestra iglesia, donde quiera que nosotros vayamos, es la unidad en Cristo Jesús. ¿Cuánto les alegra saber eso? Por eso es que el enemigo ataca fuertemente los hogares. Ataca fuertemente las congregaciones con rivalidades, con conflictos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si la familia está dividida, es un franco fácil para él. El enemigo sabe que si en las familias hay contienda, pueden hacer lo que sea, pero no va a suceder nada, porque Dios ama la unidad y Dios se mueve donde hay unidad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Recuerda ese versículo que todos conocemos, que dice: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, habla de unidad. En esos versículos no habla de individualidad, habla de unidad. Y usted tiene que entender, usted como esposo, de que Dios te ha unido a una mujer. Y si tu esposo o tu esposa en estos momentos no están pasando por su mejor momento en Dios, ahí estás tú para clamar por él. Ahí estás tú para ayudarle a levantar. Ahí estás tú para interceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha unido a él. Y aunque él no tenga o ella no tenga las fuerzas para levantarse, Dios te puso como ese canal de bendición para que ella o él sean levantados y sean bendecidos por el poder de Dios. Es necesario que entiendas de que Dios quiere bendecir familia, de que Dios se quiere mover. Por eso el enemigo quiere robarte la bendición. Por eso, sin saber, muchas personas están perdiendo su hogar, su bendición lentamente. Y es por eso que hoy le puse este mensaje: recuperando lo perdido. Muchos han perdido su relación con Dios por perseguir sus propios deseos, por perseguir sus propios sueños. Porque Dios le dijo que no quieren ir en contra de la voluntad de Dios, sin saber que el caminar en contra de la voluntad de Dios lo único que va a traer es daño a nuestra vida. Muchos, sin saberlo, están perdiendo su relación con sus hijos, con su esposa, con su familia. ¿Por qué? Porque han dejado que el egoísmo, la rivalidad, y es que yo le roben una de las más grandes bendiciones que Dios le ha dado al ser humano, que es la familia. ¿Sabía usted que el primer regalo que recibió Adán fue su hogar, fue su familia? Dios en su palabra dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea, y le preparó un regalo toda una noche, y cuando él se levantó, ahí estaba su ayuda. Mas sin embargo, hoy en día, muchos hombres, muchas mujeres solo piensan en ser felices ellos, solamente piensan en salir adelante ellos, y se les olvida su esposa, se les olvida su esposa, se les olvida sus hijos, y se les olvida que la verdadera felicidad está en Dios, y Dios se mueve en medio de los hogares, en medio de las familias. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuando hay unidad, la presencia del Señor permanece. ¿Cuánto lo creen? Cuando para usted la obra de Dios es una prioridad, Dios añade a tu vida lo necesario para que tú seas bendecido y experimentes la gloria de Dios. En estos jóvenes había una prioridad, y era bendecir la casa de Dios. Era que la casa del Señor se extendiera, que el reino del Señor se extendiera. Estos jóvenes no estaban buscando lo suyo. Estos jóvenes querían sembrar en la casa del Señor. Y hay un versículo que a mí me agrada mucho, que dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una de las necesidades de estos jóvenes era que el lugar donde ellos estaban se ampliara más para que llegara más gente. Y no sé si usted me entiende esto, pero cuando tu prioridad
es hablar del Señor, compartir del amor del Señor. Cuando tu prioridad es agradar a Dios por sobre todas las cosas, Dios conoce más que nadie tu necesidad. Dios conoce más que nadie tu lucha. Dios conoce más que nadie tu desierto. Y Dios más que nadie se puede glorificar en tu vida si tú lo crees y le das el lugar que Él se merece. ¿Cuántos creen en que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas? Gloria al Señor. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Dice la Biblia en el versículo 5: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Uno de estos jóvenes estaba enfocado haciendo su trabajo con dedicación, pero de repente pierde su hacha. En otras palabras, pierde su herramienta de trabajo, y esto lo llevó a vivir un momento de crisis, un momento donde lo que le había prestado se le perdió, y por ende debía responder al dueño por lo que se le había prestado. Hoy quiero que entiendas algo importante, y es que el hacha representa el llamado que Dios te ha hecho. El hacha representa el talento, el don y todo lo que Dios te ha dado para que su propósito se cumpla en tu vida aquí en la tierra, y ese propósito produzca bendición a tu vida. Este hombre estaba enfocado, él no estaba haciendo nada malo, él estaba cortando el árbol para bendecir la casa del Señor. Él estaba ahí enfocado, pero en medio de esa situación sucedió una crisis, y es que su herramienta la perdió, se le cayó a un río. Me imagino yo que era un río algo oscuro, porque él no podía ver, y usted sabe que el peso del hierro tiende a hundirse. No sabemos la profundidad de ese río, pero sí sabemos que la pérdida de esta hacha trajo una preocupación a la vida de este joven. Él pudo haberse quedado callado y simular con el palo que estaba cortando, pero tarde que temprano eso iba a salir a la luz, porque con un palo, ¿cómo hace uno para cortar un árbol? Es necesario el filo, es necesario el hierro, es necesario la hacha para poder derribar. Hay muchas personas que hoy en día, sin darse cuenta, han perdido su relación con Dios y están luchando en su vida, en sus propias fuerzas. Están tratando de cortar ese obstáculo, de tumbar ese gigante en sus propias fuerzas, y no se han dado cuenta que han perdido su hacha. En otras palabras, que han perdido lo que Dios le dio para que su propósito se cumpla en sus vidas. Hay personas que por perseguir sus deseos han perdido esa bendición que Dios les ha dado, y pretenden estar ahí calladitos, tratando de golpear el árbol, pero no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque falta algo en su vida, hace falta algo en lo que Dios le ha dado. Usted tiene que entender que lo que usted tiene no es suyo, sino que le pertenece a Dios. En otras palabras, tu talento, tu don, tu familia te fue prestada por Dios. Y en algún momento en tu vida, tú vas a tener que rendirle cuentas al Señor por todo lo que Él te prestó. Recuerda esta historia, que cuando él pierde el hacha, él grita desesperadamente, y lo primero que él dice es: ¡ay! Era prestada. Dios te ha prestado un talento, Dios te ha prestado un don, Dios te ha prestado una familia. La pregunta es: ¿estás cuidando eso que Dios te prestó? La Biblia dice que de Él es la tierra y toda su plenitud. En otras palabras, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. La pregunta es: ¿lo estás cuidando? ¿Aún lo tienes? ¿O lo perdiste y no te has dado cuenta? ¿O no has querido reconocer que lo estás perdiendo? Algo que ayudó a este joven a recuperar lo que había perdido, lo primero fue que este joven reconoció que había perdido algo. Dios hace mucho tiempo ha querido obrar en la vida de muchos de mis hermanos, en muchos de nosotros. El problema está que aunque a veces sabemos que lo hemos perdido, no queremos reconocer.
Este joven apenas pierde su hacha, lo primero que hace es reconocer que la pierde. Pero hay algo hermoso que yo veo en esta historia. Es que en este sueño, en esta visión, este joven no andaba solo. Él había pedido la dirección y el acompañamiento de Dios. Y cuando tú caminas con Dios, pueden venir crisis, pueden venir momentos duros, pero Dios está atento ahí a tu clamor. Dios está atento ahí a tu oración. Cuando tú reconoces que has perdido algo, ahí está Dios dispuesto a bendecirte. Ahí está Dios dispuesto a glorificarse en tu vida. Yo no sé a cuánto les alegra saber eso, pero hoy te vengo a decir de parte del Señor que Dios simplemente está reconociendo, está necesitando que tú reconozcas lo que has perdido para Él devolverte y traer felicidad a tu vida. No pretendas seguir luchando en tus fuerzas. No pretendas seguir luchando bajo tus deseos. Busca la dirección de Dios. Busca el respaldo del Señor y reconoce lo que has perdido. Reconoce delante del Señor lo que has descuidado. Este joven perdió su hacha, pero en medio de esta pérdida clamó a Dios, expresó a Dios y como resultado encontró una respuesta de parte de Dios. Y lo que yo veo en esta historia me llama mucho la atención, y es que el profeta le dice a este joven, se le acerca y le dice: ¿dónde la has perdido? ¿Dónde perdiste el hacha? Este joven tuvo que llevar al profeta y decirle: allí, en ese lugar la perdí. Muchas personas creen que la crisis que están viviendo ahorita sucedió de la noche a la mañana. Y normalmente muchas de las crisis que vivimos a nivel personal vienen por cosas que nosotros hemos ido descuidando. Dios habló en algún momento en la iglesia, en Apocalipsis, en el capítulo 2, y le dice: tengo algo en contra de ti, es que has perdido tu primer amor. Y termina diciéndole a la iglesia, dice: por tanto ve, mira en dónde has caído, mira en dónde has perdido ese amor, y vuelve a hacer lo que hacías antes para que ese amor sea devuelto a tu vida. Muchos de nosotros no queremos reconocer a veces que hemos caído, que hemos descuidado áreas en nuestra vida. Unos quizás por nuestra posición, unos quizás por el orgullo, unos quizás por el qué dirán. No queremos reconocer que hemos perdido algo en nuestra vida, y por eso, aunque muchas veces lo hemos tratado de recuperar, no podemos. ¿Por qué? Porque eso que has perdido es imposible recuperarlo sin la presencia de Dios. Yo veo en esta historia algo que cuando lo escuché me llamó mucho la atención. Y es que el joven reconoce el lugar donde lo perdió. Y dice la palabra del Señor que el profeta corta una rama, corta un pedazo de madera. Y sabes algo, que esa rama, ese pedazo de madera, representa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros habíamos perdido miles de bendiciones, incluyendo la salvación. Pero a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del madero, tú y yo tuvimos la oportunidad de recuperar lo que en algún momento habíamos perdido. Dice la Biblia que cuando el profeta corta la rama y la tira sobre el río, el hacha, lo que se había perdido, empezó a flotar. Y hoy quiero que entiendas algo, y es que a través de la cruz, a través del sacrificio de la cruz, hay bendiciones que están flotando a favor de sus hijos. Hay bendiciones que están ahí arriba esperando que sus hijos extiendan su mano y toquen lo que el Señor les ha devuelto a cada uno de ellos. Algo que me llama la atención, algo que me llama la atención de esta historia, es que cuando el hacha flota, el profeta no la toma a él, sino que le habla al joven y le dice: toma, extiende tu mano y tómala. ¿Sabes? Que en mi vida como cristiano he entendido de que las bendiciones para mi vida hace rato están. Los milagros para mi vida hace rato están. El problema está en que muchas veces, por mi actitud, por mi forma de ser, por mi forma de mirar las cosas, no he extendido mi mano y he recibido lo que el Señor
hace más de 2000 años me regaló. Bendiciones como la salvación, bendiciones como la familia, bendiciones como la felicidad. Y hoy yo quiero terminar este mensaje hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Y quiero que tú recuperes lo que el Señor hace mucho tiempo te dio. Y quiero que entiendas de que aún estás a tiempo. Y quiero que entiendas que hay una visión en tu vida, una visión que Dios la va a cumplir, pero Dios quiere caminar contigo. Hay una visión en la que Dios te quiere respaldar.